Hola, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien al momento de estar viendo este video. Hoy les voy a enseñar sobre la caracterización de una variable cuantitativa en forma agrupada. Pero, ¿qué significan estos términos de este título tan grande? Veamos entonces. ¿Qué significa caracterizar una variable cuantitativa? Caracterizar como tal consiste en presentar la información que obtenemos de algún estudio estadístico de tal manera que se puedan sacar conclusiones respecto a su comportamiento en la población. Entonces, como tal, es organizar la información que tenemos de algún estudio para que se puedan sacar conclusiones sobre este estudio. Entonces, caracterizar una variable cuantitativa. Aquí nos están hablando de una variable cuantitativa. Recuerden que una variable cuantitativa es aquella que se puede representar numéricamente, con números, por decirlo así. ¿Y cómo así que en forma agrupada? Cuando hablamos de caracterización en forma agrupada, esto tiene como objetivo organizar la información de tal manera que todos los datos se puedan reunir. Por eso se llama en forma agrupada. Ya más adelante se darán cuenta por qué se le llama agrupada. La idea es reunir los datos y agrupar, como por decirlo así, por grupitos, cada una de los datos que obtenemos de un estudio estadístico como tal. Entonces, quiero que en este momento recuerden aquellos temas claves que tienen que ver con la caracterización de una variable cuantitativa en forma agrupada. Estos temas recuerden que los aplicamos en el crucigrama de la clase anterior, entonces esos temas son muy indispensables que los recordemos porque los vamos a estar aplicando en este video. ¿Cuáles son esos temas claves sobre la caracterización de una variable cuantitativa? Por ejemplo, las tablas de frecuencia, las tablas de distribución de frecuencias, la frecuencia acumulada, frecuencia relativa, la frecuencia absoluta o frecuencia del intervalo, la marca de clase, entre otros. Estos temas son muy importantes que los recordemos porque los vamos a estar aplicando en este video. ¿En dónde los vamos a estar aplicando? En esta situación que les voy a plantear en este momento. Nos dicen, por ejemplo, en un centro comercial se consultó la edad a todas las personas que entraban entre las 12 y las 12:30 del mediodía o de la tarde. Los resultados son los que se muestran allí en la tablita que aparece en la parte inferior derecha. Esa tablita nos registra las edades de las personas que entraban en un centro comercial entre las 12 y las 12:30 de la tarde. Entonces, si se dan cuenta, estas son todas las personas, las edades de las personas, y si se dan cuenta hay dos datos que están resaltados en rojo. Estos datos significan que uno de ellos es el dato mayor y el otro es el dato menor, para que lo tengan en cuenta que nos va a servir más adelante. Bueno chicos, ahora para caracterizar esos datos que tenemos sobre la situación planteada sobre las personas que entraban entre las 12 y las 12:30 de la tarde, para caracterizar estos datos debemos elaborar la tabla de distribución de frecuencias y la vamos a ir completando teniendo en cuenta el paso a paso que más adelante les estaré mostrando. Entonces, la idea en este momento, de pronto, la tablita es para que sepan cómo es la tablita, cómo está conformada. Miren que tiene filas, tiene columnas, en la cual en cada columna hay digámoslo así, están cada uno de los temas claves que necesitamos en este tema específico. Entonces tenemos los intervalos de clase, frecuencia del intervalo, frecuencia relativa, porcentaje, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada y la marca de clase. Más adelante la vamos a estar llenando, pero siguiendo el paso a paso. Entonces, en este momento la pueden hacer en su cuaderno y ya cuando vayamos haciendo el paso a paso la podemos ir completando. Comencemos con el paso 1
que debemos de realizar para poder caracterizar esa información que tenemos. El paso 1 nos dicen que primero debemos calcular el número de intervalos de clase que tendrá la tabla. Un método consiste en obtener la raíz cuadrada de la cantidad de datos n. Recuerden que la cantidad de datos es el total de los datos que obtenemos del estudio estadístico. Entonces, chicos, aquí lo que vamos a hacer es calcular cuántos intervalos van a ir en la columna 1. Recuerden la tablita que vimos anteriormente. La columna 1 sería esta que estoy señalando. Yo quiero saber cuántos intervalos van a ir allí en esa columna. Y eso es lo que vamos a hallar ahora. Listo, esa es la columna 1. Entonces nos dicen que un método, hay varios métodos para hallar el número de intervalos que va a tener nuestra caracterización. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el método más sencillo, que es hallar la raíz cuadrada de la cantidad de datos que tengo en esta tablita. Entonces, la cantidad de datos que hay, si ustedes cuentan columna por columna o fila por fila, les va a dar un total de 42. O si multiplican la cantidad de filas por la cantidad de columnas, también nos va a dar un total de 42 datos. Por eso se le saca la raíz cuadrada de 42. Entonces, si lo hacemos en una calculadora, tenemos el resultado que sería 6,48 y el número, como es un número decimal infinito, el número continúa. En este caso yo lo voy a dejar hasta allí. Entonces, el resultado de la raíz cuadrada de 42 nos dio 6,48. Ahora, si ese resultado no es exacto, como en el caso de nosotros que nos dio 6,48, ¿qué quiere decir que no sea exacto? Que no es un número entero como tal, es un número decimal. Entonces debemos aproximar ese número al entero más cercano. ¿De qué manera? Así como lo vamos a hacer aquí. Sabemos que raíz de 42 es 6,48. Recuerden que para redondear un número, si en la parte decimal después de la coma hay un 5, ese número, un 5 o un número mayor que 5, ese número lo podemos redondear o aproximar al que le sigue. En la parte entera al que le sigue. Entonces, sabemos que 6, después del 6 viene el 7, pero si se dan cuenta, después de la coma no hay un 5, sino un número menor que 5, que es el 4. Entonces, este entero se deja tal cual, es decir, que lo vamos a dejar raíz cuadrada de 42 aproximadamente es igual a 6, lo que nos indica que tendremos 6 intervalos en nuestra tabla, es decir, en la tabla anterior que les mostré, en la primera columna van a ir 6 intervalos, es decir, que deben de hacer más o menos 6 filas en esa primera columna o 6 filas en toda la tabla como tal. Entonces vamos a colocar aquí que el total de intervalos sería de 6 intervalos que va a tener nuestra tabla. Continuamos entonces con el paso 2. En este paso debemos de calcular el rango. ¿Qué es el rango? El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. ¿Y qué es la diferencia? La diferencia es la resta, obviamente, entre el dato mayor y el dato menor de la base de datos que tenemos. En este caso aquí está nuestra base de datos y como les dije desde un principio, tenemos resaltados el dato mayor y el dato menor. El dato mayor es el 73 y el dato menor sería 1. Entonces esos dos datos los tenemos que restar para poder hallar el rango. Entonces aquí voy a colocar como tal el número 73, que es mi dato mayor. Miren que aquí el dato mayor lo representamos con D sub M mayúscula y el dato menor lo representamos con D sub M minúscula.
Listo, ese es dato mayor menos el dato menor y aquí nos resultaría que el rango sería igual a 72. Ya hallé aquí el rango, listo. A medida en que yo vaya realizando cada uno de los pasos, ustedes lo pueden ir haciendo en su cuaderno de estadística, no lo olviden. Bueno chicos, continuamos con el paso 3. Aquí en el paso 3 debemos de calcular el tamaño de los intervalos que más adelante vamos a hallar, pero quiero que hagan aquí una pequeña pausa para que se vean un video y traten de comprender como tal qué es un intervalo. El video yo se los estaré también compartiendo por los grupos de WhatsApp o también se los estaré dejando el link por acá por la información de este video. Listo, entonces pueden copiar el link, pegarlo y también verse el video para que traten de comprender como tal qué es un intervalo, cómo está contenido un intervalo, cuando un intervalo es abierto, cuando un intervalo es cerrado, cuando es semiabierto a la derecha, semiabierto a la izquierda. Eso se los explica muy detalladamente en el video, entonces los invito a ver ese video porque les va a servir para más adelante. Listo, aquí vamos a calcular como tal el tamaño de los intervalos. Para ello utilizamos la siguiente fórmula, esta que les estoy mostrando aquí. Tamaño del intervalo es igual a la división del rango entre el número de intervalos. Recordemos que ya nosotros hallamos el rango y también hallamos el número de intervalos en los pasos anteriores. Simplemente es reemplazar los valores para que podamos hallar este tamaño del intervalo. Entonces, veamos, recordemos cuánto fue que nos dio el rango, nos dio 72 y cuánto fue que nos dio el número de intervalos, que nos dio aproximadamente 6. Entonces vamos a dividir el rango entre el número de intervalos. Entonces aquí voy a colocar el número, lo que nos dio el rango, que fueron 72 dividido, y aquí a colocar entre el número de intervalos. Sabemos que el número de intervalos nos dio aproximadamente 6. Si ustedes hacen esta división, 72 entre 6, la pueden realizar. La voy a hacer aquí con el lapicito para que más o menos sepan. Esta no es necesario utilizar aquí una calculadora porque ustedes saben dividir y esta división es muy sencilla. 72 entre 6. Voy a escoger la primera cifra para dividirlo entre 6. 7 entre 6, busco un número que he multiplicado en la tabla del 6 que me dé 7. La voy a hacer aquí directamente. Me da 1. 1 por 6, 6. Hasta 7 me da 1 aquí también. Bajo el siguiente número o la siguiente cifra, que es el 2. Ahora divido 12 entre 6 y eso me da 2. Busco un número multiplicado en la tabla del 6 que me dé 12 y ese es el 2. 2 por 6, 12, hasta 12 me da 0. Perfecto, nos dio como resultado el número 12, es decir, la división de 72 entre 6 me da 12. ¿Qué quiere decir? Que el tamaño de los intervalos tiene un tamaño de 12 unidades como tal. Continuamos entonces. Bueno, chicos, continuamos ahora con el paso 4. Este paso diría yo que es el más importante porque aquí es donde vamos a comenzar a construir los intervalos de clase que van a estar estipulados en la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, es muy importante que el video que les indiqué en el paso anterior se lo vean porque en ese video nos dan a conocer sobre los intervalos y si no sabemos sobre los intervalos se nos va a dificultar
se nos va a dificultar o se nos va a hacer difícil construir los intervalos de clase. Entonces, de todas maneras, yo aquí voy a dejar, digamos, un ejemplo de qué es un intervalo, cómo está constituido más o menos un intervalo. Entonces, en esta parte inferior izquierda tenemos diferentes intervalos, los estoy simbolizando, representando con letras, comúnmente lo utilizamos con números, pero en este caso los estoy representando con letras. Si se dan cuenta, hay uno que está abierto con paréntesis, otro con corchetes, otro con un corchete y un paréntesis o viceversa. Entonces, estos son como tal ejemplos de intervalos. Listo, ejemplos de intervalos, donde la primera letra o el primer número es nuestro límite inferior y la segunda letra o el segundo número es nuestro límite superior. Entonces, como tal, un intervalo es la distancia que hay entre un numerito y otro numerito o el conjunto que está contenido entre esos dos numeritos. Como se ven aquí, la recta numérica, allí vemos que el punto A es este y el punto B es este. Entonces, en un intervalo, allí vemos como el conjunto que está contenido entre esos dos puntos. Listo. Entonces, para construir el primer intervalo que vamos a construir, que es lo que nos interesa en este momento, para construir el primer intervalo, tenemos que tener en cuenta que nuestro límite inferior, es decir, el primer numerito que va a ir en nuestro primer intervalo, va a ser el dato menor del conjunto de datos que tenemos. En este caso va a ser el número 1. Entonces el límite inferior va a ser el 1. ¿Y cuál va a ser el límite superior? El límite superior lo vamos a hallar de esta manera. Presten mucha atención. Voy a sumar el límite inferior, que ya sabemos que es 1, lo voy a sumar con el tamaño, voy a colocar aquí minúscula, el tamaño de intervalos, que fue lo que hallamos en el paso anterior, en el paso 3. Entonces, aquí solamente estoy haciendo una suma. Voy a sumar 1, que es nuestro límite inferior, más el tamaño de los intervalos. En el tamaño de los intervalos, recordemos que nos dio más o menos, creo que fueron 12. Mírenlo aquí, aquí está el tamaño del intervalo. Nos dio 12, ¿qué quiere decir? Que debo de sumar 1 más 12. Como resultado, esto nos da que esta suma es igual a 13. Entonces tenemos que nuestro primer intervalo, el límite inferior, como nos les decía ahorita, es 1 y el límite superior es 13. Entonces tenemos límite inferior 1 y límite superior 13. Entonces vamos aquí a representar nuestro primer intervalo o a escribir nuestro primer intervalo. Entonces, si se vieron el video, aquí vamos a utilizar los intervalos que son semiabiertos a la derecha. Ojo, semiabiertos a la derecha. Aquellos que primero se escribe el corchete de primero, se escribe el límite inferior y luego, ojo que aquí los separo con punto y coma y coloco el límite superior, que en este caso es 13. Y aquí voy a cerrar, como es semiabierto a la derecha, voy a cerrar con un paréntesis. Aquí tengo construido mi primer intervalo. Seguimos con el paso 4. Quiero que tengan en cuenta que en los demás intervalos, el límite inferior de nuestros intervalos va a ser el límite superior del intervalo anterior y el límite superior se va a obtener sumando el tamaño del intervalo al límite inferior, como lo hicimos en el primer intervalo. Entonces recuerden cuál fue el primer intervalo que hallamos y lo vamos a ubicar en la tabla de distribución de frecuencia, en la primera columna, la primera filita o la segunda filita, no sé, bueno, yo cuento la primera fila, que es donde aparecen cada uno de los temas de caracterización, como por ejemplo intervalos de clase, frecuencias, las demás frecuencias, la marca de clase, listo. Entonces en la segunda fila vamos a ubicar ese primer intervalo que hallamos. Yo lo voy a hacer de esta manera. Por ejemplo, como
el intervalo está bien cerrado a la izquierda, coloco corchete, coloco el límite inferior y coloco el límite superior y cierro con paréntesis. Este es el que más vamos a utilizar en, en la distribución de frecuencias. Listo. Ya ese fue nuestro primer intervalo y ya se los enseñé en el paso 4. Ahora vamos a armar los demás intervalos. Entonces, los demás intervalos voy a hallar hasta el tercero y ustedes terminan de hallar en casita los demás intervalos. Se recuerden que son 6 intervalos que debemos de armar para llenar nuestra columna de intervalos de clase. Entonces, el segundo intervalo, límite inferior, recordemos lo que les dije acá en esta notica que está de rosadito, que el límite inferior va a ser el límite superior del intervalo anterior. Entonces, en mi primer intervalo, el límite superior es 3. Entonces, en el siguiente intervalo, el límite inferior va a ser 13. Listo, facilito. Luego, ¿cómo hallo el límite superior? Nos dicen que el límite superior se obtiene sumando el tamaño del intervalo al límite inferior, es decir, recordemos cuánto era que era el tamaño del intervalo, era 12, entonces tengo que sumar el límite inferior de este intervalo más el tamaño, voy a abrir un poquito aquí más para que me quepa todo, más sumo 13 más el tamaño de los intervalos, lo que hallamos en el paso 3, que fue 12. Entonces sumo 13 más 12, aquí simplemente hago una suma y eso nos daría 25. Voy a abrir aquí un poquito más para que me quede todo ahí arribita. Ahora ya tenemos el límite inferior 13 y el límite superior 25. Entonces vamos a escribir sencillamente nuestro segundo intervalo. Abro con corchete, nuestro límite inferior es 13, separo con punto y coma y nuestro límite superior es 25 para este intervalo. Continuamos con el tercer intervalo. En el tercer intervalo lo que hacemos es casi parecido al anterior. Recordemos que el límite inferior va a ser el límite superior del anterior intervalo, en este caso del segundo intervalo, el límite superior era 25, entonces acá va a ser nuestro límite inferior, va a ser 25 para el tercer intervalo. Y el límite superior se halla sumando ese límite inferior más el tamaño de los intervalos, en este caso 12. Entonces, 25 más 12 nos va a dar igual a 37. Voy a abrir un poquito más para que todo me quepa. Listo, ahí está el 37. Tenemos límite inferior del tercer intervalo 25 y límite superior 37. Entonces aquí voy a escribir nuestro tercer intervalo. Abrimos con corchete, límite inferior es 25, separo con punto y coma y límite superior es 37, cierro con paréntesis. Allí tengo armado mi segundo intervalo y mi tercer intervalo. Esos intervalos los puedo ir escribiendo en nuestra tabla de frecuencias o tabla de distribución de frecuencias. Entonces comienzo. Ahora lo que voy a escribir es el segundo intervalo. Ya escribí el primero, ahora voy a escribir ese segundo intervalo que yo hallé. ¿Cuál fue este? 13, 25. Entonces coloco 13, 25. Ahí lo tengo. Y el tercer intervalo que hallé fue 25, 37. También lo escribo. Abro con corchete. Escribo mi límite inferior, y mi límite superior. Ahí lo tengo. Miren que ya hallé esos tres intervalos. Ustedes deben de hallar los demás intervalos que hacen falta. Bueno chicos, después de hallar todos los intervalos que hallamos en el paso anterior,
Aquí yo solamente coloqué los 3 intervalos que yo hallé, pero la idea es que ustedes hallen todos. Y después que hallen todos, continúan con el paso 5. En el paso 5 debemos de calcular los demás elementos de cada intervalo y se va a completar el resto de las columnas de la tabla. Entonces vamos a completar el resto de las columnas, las frecuencias, los porcentajes, la marca de clase, etc. Vamos a hallar cada una o vamos a completar cada una de estas columnas que tiene nuestra tabla de distribución de frecuencias. Entonces, para hallar, obviamente, vamos en orden, para hallar la frecuencia del intervalo, lo que debemos de hacer es recordar qué es la frecuencia del intervalo. Ustedes en el libro físico de Matemáticas volumen 2 tienen estas definiciones, que es la frecuencia del intervalo. Es la cantidad de personas que tienen, por ejemplo, en este caso, en nuestro caso, que tienen entre 1 y 13 años para el primer intervalo. Entre 1 y 13 años, sin incluir las personas que tienen 13 años. ¿Por qué? Porque nuestro intervalo nos dice que cuando está el paréntesis o se cierra con paréntesis, ese número no va a entrar entre el intervalo. Listo, entonces vamos a escoger las personas que tienen entre 1 y 13 años para saber nuestra frecuencia del intervalo o la frecuencia absoluta, que también se denomina de esa manera. Entonces, si hacemos el conteo en la tablita, buscamos las personas que tienen entre 1 y 13 años. Ustedes lo pueden ir contando allá, verificar allá. Ya yo tengo acá la cantidad de personas que tienen entre 1 y 13 años, sin incluir la edad de 13. Entonces, la cantidad de personas que tienen entre 1 y 13 años, ustedes pueden verificar el conteo si es así y se pueden dar cuenta que hay 8 personas que tienen entre 1 y 13 años. Ahora continuamos, hacemos el mismo proceso con las personas que tienen entre 13 y 25 años. Aquí sí entran las personas que tienen 13 años, pero no las personas que tienen 25. No quiere decir que nada más van a buscar las de 13 y las de 25, no, van a buscar entre ese rango de edad, entre 13 y 25 puede tener 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Listo, no pueden tener 25 porque aquí no entrarían las de 25 años, las personas de 25 años. Entonces hago el conteo en la base de datos que tengo y acá ya yo lo tengo. Ustedes pueden verificar y también hay 8 personas que tienen entre 13 y 25 años. Ustedes al momento de ir haciendo el conteo pueden ir tachando, por ejemplo, las que ya he contado para que más adelante no se estén confundiendo o no se estén enredando. Continuamos. ¿Cuántas personas habrán que tengan entre 25 y 37 años? Hago el conteo y eso me da un total de 11 personas. Aquí ya les estoy registrando la información solo de esos 3 intervalos. Recuerden que son 6 intervalos en totales que deben de tener en esta tabla de distribución de frecuencias. Continuamos con la siguiente. Ojo, la frecuencia del intervalo la tienen que continuar teniendo en cuenta los demás intervalos. Seguimos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa nos dicen que es que es el cociente entre la frecuencia del intervalo, es decir, es el cociente o la división entre la frecuencia del intervalo y la cantidad total de personas que fueron encuestadas. Entonces sabemos que el total de los datos es de 42. Entonces, como nos dicen que la frecuencia relativa es la división de 8 entre el total de personas. Entonces aquí puedo esto expresarlo o representarlo por medio de una fracción. Entonces, como aquí no me da la opción para hacer una fracción, yo lo voy a simbolizar de esta manera. 8 dividido entre la cantidad de personas que hay en total, que sería 42, ¿cierto? Recuerden ese datico. Perfecto, aquí ya tengo, esto lo pueden
como les indiqué, lo pueden expresar en forma de fracción y ya, simplemente queda así. Listo, aquí tengo la frecuencia relativa del primer intervalo. Seguimos con la frecuencia relativa del segundo intervalo. Como es la misma cantidad de la anterior, entonces también puedo poner la misma división o la misma fracción. 8 dividido entre 42. Continuamos con el tercer intervalo. En este sí tenemos que la frecuencia es diferente, entonces colocamos 11 dividido entre la cantidad de datos, que es 42. Y así sucesivamente hago con el resto. Recuerden que en el total nos debe dar un total, cuando hallemos todas las frecuencias, nos debe dar un total de 42, que es la cantidad de personas que fueron encuestadas. Continuamos con el porcentaje. Ya ustedes saben hallar el porcentaje. El porcentaje simplemente se hace la división que está en la frecuencia relativa y se multiplica por 100 para poder hallar el porcentaje. Es decir, divido 8 entre 42 multiplicado por 100 y nos va a dar el resultado. Entonces aquí yo hago ese proceso y eso me da este resultado, 19,04%. Listo. Esto fue el resultado de yo dividir 8 entre 42 multiplicado por 100 para poder hallar el porcentaje. Entonces, en la siguiente, en la que sigue, también nos va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque también tiene la misma frecuencia del intervalo. Entonces nos va a dar lo mismo. En esta, en la que le sigue, el porcentaje obviamente nos va a dar diferente. Divido 11 entre 42 y multiplico por 100. Eso nos va a dar 26,19%. Entonces ya saben, les queda la tarea de realizar los demás. Al final, aquí en el total les debe dar el 100% de la población. Si ustedes suman todos los porcentajes, les debe de dar 100% o un aproximado que puede ser de 99,9%. Ahora vamos a hallar la columna de la frecuencia acumulada. Entonces, si revisan las definiciones, allá nos dicen que la frecuencia acumulada se obtiene al sumar la frecuencia del intervalo con las frecuencias de todos los intervalos anteriores a este. Entonces, vamos a primero hallar la frecuencia acumulada del primer intervalo. Entonces, recuerden aquí que debemos hacer uso de esta columna, es decir, de la frecuencia del intervalo. Vamos a hacer uso de esa frecuencia para poder hallar la frecuencia acumulada. Entonces, en la primera del primer intervalo, la frecuencia acumulada, nos dicen que se deben de sumar la frecuencia del intervalo más las anteriores a ella, más las anteriores frecuencias del intervalo a esta. Entonces, como esta no tiene antes, no tiene nada, entonces se deja la misma frecuencia, en este caso 8. Esa es la frecuencia acumulada del primer intervalo. En el segundo intervalo tenemos que sumar 8 más las anteriores frecuencias que hay antes de ella. En este caso, como está este 8 y antes de ella, o la frecuencia que está anterior a esta es otro 8, entonces sumamos 8 más 8. Ojo, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Voy a señalar aquí con un color representativo. Entonces, sumo este 8 más las frecuencias que están anteriores a ella. En este caso, sumo 8 más 8, eso es una suma que estoy haciendo, una sumita, 8 más 8, y eso me da la frecuencia acumulada del segundo intervalo. En este caso sabemos que 8 más 8 nos da 16. Continúo ahora con el tercer intervalo. Para hallar el tercer intervalo, lo que hago es lo mismo que hice en el anterior. Sumo 11
más las anteriores frecuencias, 11 más 8 más 8. Ahí sumo esos tres numeritos, lo que me daría un total de 27. Ojo, 11, sumé el 11 más el 8 más el 8. Y así sucesivamente hago con el resto de los intervalos. Ya ahí hallé la frecuencia acumulada. Continuamos ahora con la frecuencia relativa acumulada. Esta tiene mucha relación con la frecuencia relativa, pero en este caso ya no la vamos a hacer con la frecuencia del intervalo, sino con la frecuencia acumulada. Entonces, para hallar la frecuencia relativa, lo que vamos a hacer es sencillamente el cociente o la división de la frecuencia acumulada entre el total de datos. En este caso, el total de datos nos dio, sabemos que es 42. Entonces, simplemente es el cociente o la división de la frecuencia acumulada entre el total de datos. Entonces, sigamos con la siguiente. En la siguiente tenemos que 16 es la frecuencia acumulada, entonces divido 16 entre el total de datos, que es 42. Recuerden que esta operación la pueden representar por medio de una fracción. Yo lo estoy haciendo de esa manera porque acá este programa no me da para formar una fracción. Listo. La que le sigue, tenemos que la frecuencia acumulada es 27, entonces divido 27, voy a bajar aquí un poquito esto, 27 dividido entre 42, que es el total de datos. Listo, así sucesivamente se hallan las demás frecuencias acumuladas de los demás intervalos. Ahora, la marca de clase. ¿Cómo hallamos la marca de clase? Recuerden que la marca de clase es el promedio entre los límites del intervalo. Es decir, el promedio entre el límite superior y el límite inferior. Límite inferior y límite superior. El promedio, ¿cómo se halla el promedio? El promedio se halla sumando esos dos numeritos y dividirlos entre 2. Es decir, voy a poner aquí con este colorcito. Para hallar la marca de clase sumo el límite inferior más el límite superior. Estos dos numeritos los voy a sumar y luego los voy a dividir entre 2. Eso para hallar la marca de clase, que es el promedio entre esos dos límites. Entonces, si yo sumo 1 más 13 me da 14, ¿cierto? Me va a dar 14. Voy a escribirlo aquí. Me va a dar 14. 13 más 1 o 1 más 13 me da 14. Y si yo divido 14 entre 2, esto es una división exacta que me da exactamente 7. 14 entre 2, 7. Busco un número que multiplicado en la tabla del 2 que me dé 14 es 7. Listo, allí hallé la marca de clase del primer intervalo. Vamos ahora por la marca de clase del segundo intervalo. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Sumo el límite inferior más el límite superior y divido entre 2. En este caso, 13 más 25 me daría 38. 38 me daría la suma de esos dos intervalos. Entonces voy a escribir acá 38 y ese 38 lo debo de dividir entre 2 y me daría un total de 19. Listo, 38 dividido en 2 nos daría 19. Ese sería el resultado. Ahora, continuamos con el tercer intervalo. Hacemos el mismo procedimiento. Sumo el límite inferior más el límite superior y el resultado lo vamos a dividir entre 2. 25 más 37 nos daría un total de
62. Y 62 dividido entre 2 nos daría un total de 31, que sería la marca de clase del tercer intervalo. Así sucesivamente deben de hacer ustedes con el resto de la tabla. Por último tenemos el paso 6. Aquí finalmente se van a proponer algunas conclusiones teniendo en cuenta la información que recolectamos en la tabla de distribución de frecuencias. Entonces las conclusiones que yo voy a dar aquí, estas conclusiones tienen que ver con la información que yo recolecté en el video. Ya ustedes con el cuadro más completo, ya con el cuadro todo lleno, ustedes pueden dar otras conclusiones. Entonces, yo puedo concluir que hay 8 personas que tienen entre 13 y 25 años de las que asisten al centro comercial entre las 12 y 12:30 del mediodía. También puedo concluir que el 19,04% de las personas que asisten al centro comercial entre las 12 y 12:30 tienen entre 1 y 13 años. También puedo concluir que según la frecuencia acumulada del intervalo 13-25, se puede asegurar que 16 personas de las que asisten al centro comercial entre las 12 y 12:30 no superan la edad de 25 años. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Gracias por ver mi video. Ahora los invito a ustedes a dar lo mejor de sí. Que Dios los bendiga. Feliz resto de día.